Es el propósito en esta mañana de que lo que Dios me ha colocado como siervo pueda ser efectivo en la vida de nosotros. Levante su mano ahí un momentito, ahí su mano, y vamos a darle gracias a Dios otro momentito de decirle: Señor, gracias porque me has permitido un nuevo día, me has permitido ver a mi familia, me has permitido en medio de tantas circunstancias entender que hoy estoy afianzado en la palabra, porque la palabra, dice la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva ¿qué? Y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y penetra los huesos y el tuétano, las coyunturas, es la que nos fortalece. Y estamos anclados en la palabra, esa es la que nos fortalece. Señor, buen Dios, Padre, en esta mañana oro, Señor, oro por tu iglesia, Señor, por tu pueblo, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú nos direcciones, Señor, por lo que tengas para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar todo aquello que impide que crezcamos, Señor, a dejar todo aquello que impide que escudriñemos las Escrituras, Señor, porque tu palabra dice: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y te llevan a la vida eterna. Hoy necesitamos entender que esos propósitos que tú tienes para nosotros sean efectivos, Señor. Mira tu iglesia aquí, Señor, mira a los que están conectados en la virtualidad. Que esa palabra fluya, que esa palabra crezca, que esa palabra trascienda, que esa palabra llegue a cada rincón de este mundo, de nuestra ciudad, de nuestro país, y sea efectiva, Señor. Ayúdanos, Señor, si tal vez no lo hemos hecho, Señor, pero hoy tú nos instarás a que podamos guardar esa palabra. Amén, amén. ¿Por qué no se regala un fuerte aplauso usted ahí? Y es el tema que le traigo el día de hoy. El tema es la palabra. Y como título le he colocado: un llamado con propósito en la palabra. ¿Qué dije? Un llamado con propósito en la palabra. Y el objetivo general, y a lo que quiero apuntar, y más bien no yo como instrumento de Dios, es que Dios desea que todos los creyentes podemos desarrollar el llamado en la palabra. No solamente es para unos pocos, es para todos nosotros. Diga: es para mí, es para mí. Claro, porque Dios nos llamó a ser portavoces de su palabra, de buenas nuevas de salvación. Aunque el mundo necesita que podamos llegar a ellos, que nuestra familia necesita que podamos explicar el evangelio, hoy Dios nos quiere fortalecer, nos quiere animar, nos quiere llevar. Y miren lo que ha sucedido a través del tiempo. En el siglo pasado existió un gran pastor y predicador llamado Charles Spurgeon. Fue tan buen predicador, lleno de elocuencia y gracia, que le llamaron el príncipe de los predicadores. Vivió en una provincia de Inglaterra. Se cuenta que cuando aún era muy joven ya era un gran expositor de la Biblia. Un día le llegó una carta de la gran capital inglesa, de la iglesia de la calle del Parque, en la que le invitaban a predicar. Spurgeon pensó que todo era una equivocación, que la invitación era para otro predicador con el mismo nombre, pero nunca para él. De tal manera, al día siguiente contesta la carta diciéndoles de su equivocación: ustedes están equivocados. Yo solamente tengo 19 años. 19 años tenía Charles Spurgeon, y que además era únicamente el predicador de una pequeña iglesia rural. Días después recibió una carta de la misma iglesia capitalina, en la que se le informaba que su edad y demás circunstancias de su vida eran bien conocidas por ellos, y que aún así querían su presencia de él. En meses posteriores se convirtió en el pastor de dicha iglesia y dio inicio a su gran ministerio para la gloria de Dios. Dios utiliza a hombres comunes y corrientes, ¿sí sabía? Y mujeres y familias. Entonces les había dicho que el título es un llamado con propósito en la palabra. Hoy hay muchos cristianos llamados por Dios para predicar el evangelio, para llevar la palabra, pero hay cosas que se anteponen para evitar hacerlo. Ellos piensan que ese llamado es para otros y sacan evasivas. No hay compromiso, hay temores, se resisten, pero solo cuando la palabra de Dios actúa se cumple el llamado. ¿Pero qué es el llamado? Es la invitación que Dios nos hace para que vivamos según su voluntad en nuestras vidas, desarrollando el potencial que hay en nosotros.
¿Y cuántos tenemos potencial en nuestra vida? 5 nomás, Señor, con esos 5 vamos a predicar la palabra. ¿Cuántos tenemos potencial en nuestra vida? Todos hemos sido llamados. El texto, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 14. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 14. Ya lo encontró, voy a leerlo. Testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Qué nos ha dado Dios? Poder y dominio propio. ¿O nos ha dado espíritu de cobardía? Cobardía cuando no queremos expresar la palabra. De dominio propio y amor cuando expresamos la palabra. Pero tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso, sino suyo participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. El buen depósito. ¿Y sabes cuál es el buen depósito? La palabra. Es el buen depósito. Y por eso quiero llevarte al primer punto. Para poder desarrollar un llamado con propósito en la palabra, se es necesario a través de una fe verdadera. ¿A través de qué? Y era una gran preocupación para el apóstol Pablo, y aquí está instando a su discípulo Timoteo, su hijo espiritual, diciéndole: oye, mire, hay persecuciones en la iglesia, están siguiendo a los cristianos, los están encarcelando, yo era uno de esos, y tú estás sufriendo porque yo estoy encarcelado. En este momento Pablo está encarcelado, y ve como su discípulo, él lloraba, y Pablo se compadece y dice: me estoy compadeciendo porque tú estás sufriendo, porque yo estoy encarcelado, pero tranquilo, yo puedo estar encarcelado, pero ¿sabes qué? El evangelio no está preso, el evangelio corre. O sea que tú tienes que predicar la palabra. Y por eso más adelante en esta misma epístola pastoral le va a decir: te insto a que prediques ¿qué? En tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, que no querrán oír la sana palabra, que escucharán es ¿qué? Vanas palabras y fábulas. Y lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era animando a sus discípulos para que trascendiera, para que avanzara en la palabra. Hoy también nosotros como iglesia necesitamos hacer eso: animar a las familias, animar a los siervos para que lleven esa palabra de bendición. Y yo hago un reto en esta mañana: ¿cuántos queremos llevar esa buena palabra? ¿Cuántos queremos hablar de Jesucristo? ¿Cuántos queremos llegar a esa necesidad de las personas? Todos. Por eso es el objetivo general. Todos hemos sido llamados. Hay un propósito en la palabra. No es para unos pocos. Mire, a veces hay temores, hay dificultades, sí. ¿Cómo hablaré? ¿Qué iré? ¿A dónde iré? ¿Quién me oirá? No importa. ¿Sabes qué? Dios siempre va con nosotros ahí para bendecirnos, para direccionarnos, para enseñarnos. Pero lo primero que veo acá en este texto que Dios está enseñando es que Pablo le está diciendo a Timoteo: mire, la fe no fingida. O sea que hay fe fingida y hay fe verdadera, ¿cierto que sí? Sí. Porque tú eres ejemplo, le dices, porque primero lo aprendiste de tu madre ¿qué? Eunice. ¿Y tu abuela qué?
Loida. Qué bueno y qué maravilloso es entender que cuando se predica la sana palabra, que cuando la palabra está en la familia, hay una trascendencia generacional. Hay alguien que tal vez oró por usted o que oró por mí. En mi caso, mi abuela, ella instaba mucho a que orara, a que siguiera adelante, a que predicara la palabra. Y sé que cuando ella murió se alegró mucho porque dijo: yo lo quiero ver a usted algún día predicar. Y no porque lo vieran a uno, sino porque está expresando la palabra de Dios. Y yo me alegro porque ella, antes de irse a la tumba, dijo: pude ver a mi nieto. Ella me decía: me alegra verlo, que usted esté predicando. Y qué bueno ver que ese legado que nosotros podamos dejar a nuestras generaciones de guardar una fe verdadera pueda trascender. Esa era la preocupación de Pablo. Y le dice y le recuerda a sus discípulos de la manera que, como él siempre lo tenía en oración, ¿qué hacía Pablo? Constantemente oraba y clamaba por su discípulo para que él no se debilitara. Mire, ante una adversidad latente se puede uno debilitar humanamente, sí, ¿cierto que sí? Sí. Pero ahí sí, como dijo Pablo, ¿sabes qué? A pesar de la dificultad, a pesar de las circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso hacía Pablo, animando a su discípulo: no desfallezcas, predica a tiempo y fuera de tiempo. Mire, y día y noche él rogaba, él oraba. Él estaba en la cárcel, pero eso no le importaba, no era un impedimento. Él animaba a su discípulo para que su ministerio se pudiera desarrollar. Ante esta fuerte persecución que había sobre la causa de predicar el evangelio, hoy tal vez vamos bien, entre comillas, pero no falta que nos juzguen, nos critiquen. Pero anteriormente muchas personas pagaron el precio por predicar la palabra, ¿cierto que sí? Las hermanitas mayores que de pronto están acá, ¿se acuerdan que cuando se reunían en la iglesia les tiraban qué? Piedras, los ofendían, les echaban agua, porque no les gustaba que predicaran la palabra? Pero hoy tenemos la libertad de llevar la palabra de Dios. Hoy la estamos expresando acá y por las redes virtuales. Y por eso necesitamos ser instrumentos en manos de Dios. No importa esa dificultad, no importa esa circunstancia. ¿Sabes qué? Así como le estaba sucediendo a Pablo, dice: esas lágrimas caen en tu rostro porque tú estás preocupado por lo que estoy haciendo, pero eso no importa. Esto lo que me hace es fortalecerme y orar más por ti. Esta es la verdadera fe no fingida. Esa verdadera fe que trasciende, esa verdadera fe que anima, esa verdadera fe que levanta. Necesitamos como iglesia, como creyentes, practicar eso, desarrollar ese propósito en la palabra para que ella nos anime y nos instruya. A pesar de que andemos en medio de dificultad, lo que estaba haciendo aquí Pablo era reafirmando a su discípulo, a su hijo espiritual, reafirmando y consolidando un llamado en él. Hoy también hay un llamado para todos nosotros. Mire qué gran preocupación que a veces la gente dice: pero bueno, yo no me quiero comprometer porque eso no es para mí, yo no sé, yo no he aprendido, yo no he estudiado. Mire, ahí están las escuelas, ahí están sus discipuladores para aprender a llevar la palabra, para enseñarle la escritura. Yo me gozo cuando Dios coloca a una persona y dice: vas a enseñarle la palabra, vas a instruirle. Digo: Señor, gracias porque estamos extendiendo tu reino. Gracias, Señor, porque seguiremos adelante. Ese llamado lo estaba afirmando Pablo diciendo: esa fe que hay en tu abuela Loida y tu madre Eunice, le inculcó desde la niñez. Qué bueno, dice la palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Hoy que se está perdiendo la noción de la palabra, hoy que se está perdiendo la noción del evangelio, porque es una realidad. ¿Quieren un evangelio light? No, necesitamos fortalecernos en la palabra, en las sagradas escrituras, porque en ella encontramos la vida eterna, en ella encontramos respuesta. Esto permitió que Pablo le hablara a su discípulo y dejar un legado de fe, y una fe verdadera, no fingida. ¿Y sabe cuál es la fe verdadera? Es la siguiente: una fe que trasciende, una fe que anima, una fe que sigue, una fe que actúa, una fe que edifica, una fe que aviva el espíritu. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo: la fe no fingida. Tú no tienes que ser así, tú tienes que tener una fe verdadera. Y yo le digo, iglesia, amado hermano que está conectado, y amada iglesia y líderes que estamos acá y servidores, tenemos que tener una fe verdadera, una fe que trascienda a nuestra vida, una fe que trascienda para otras generaciones, que podamos decir que nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Y yo lo creo así en el nombre de Dios. Yo deseo que mis hijos sean hijos de bendición, familias de bendición, pero lo mismo para ustedes, iglesia, porque este llamado es para todos nosotros, no para unos pocos.
Porque si hablamos y miramos, decimos, hay 5. No, que todos los que estamos acá, los que están conectados, podamos decir, Señor, ayúdame para que esa fe verdadera trascienda. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Mire, esta es la fe verdadera. Pero ¿cuál es la fe fingida? Lo opuesto a la verdadera. Mira lo que es la fe fingida: desánimo, estanca, anuncia lo terrenal, no procede del cielo, no hay buena conciencia, escucha fábulas, practica fábulas y no edifica la iglesia. Cuidado con eso. Debemos de guardar una fe ¿qué? Verdadera. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, mira lo que le dice Pablo a su discípulo: procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Esa es la verdadera fe, cuando anunciamos la palabra verdadera. Y a veces nos duele cuando Dios nos habla por medio de la escritura, ¿cierto? Decimos, no, miramos la Biblia, Señor, quiero que me hables. Y sale la palabra fuerte. Uy, no, eso no es para mí, eso no, como que es para otra persona, como para el vecino o el hermano de la iglesia. No, cuando Dios habla, habla eficazmente, porque la escritura nos instruye y nos anima. Esa es la verdadera. Solo cuando el verdadero evangelio se predica, nos podemos afianzar en la fe, esa fe verdadera. Para Pablo era importante dejar un legado, que siguiera, que trascendiera, que andara por el camino abierto por Jesús. Y en primera carta de Timoteo capítulo 1 versículos 4 al 6, él estaba, desde esa carta posterior, le estaba diciendo a su discípulo, mira lo que va a suceder. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y que una buena conciencia y de fe no fingida. Y le dice, cuidado, porque algunos de los cuales se apartarán a vana palabrería. Y era la sensación de esa época. Muchos se apartaban de la verdadera palabra. Y a veces tenemos que evitar eso, no caer en ese error de querer escuchar en lo sensacionalista. Lo que me agrada, me compete a mí. Porque el mismo Pablo en esa carta está diciendo, cuidado, porque tendrán comezón de oír, porque quieren escuchar en lo que les conviene, pero cuando hay la sana palabra, la obvian. Mire, mi amada iglesia, mi amado hermano, amadas familias, si Dios nos habla, si Dios nos confronta, si Dios nos redarguye, ¿qué debemos de hacer? Aceptarlo, porque para eso está la escritura, para eso somos seguidores de Él, ¿cierto? Para eso somos sus discípulos. Y no importa si el maestro quiere meternos al taller y enseñarnos allá el propósito que tiene para nosotros. No importa si duele ese trato, lo importante es que podamos tener una fe verdadera. El evangelio, la palabra y la fe no fingida produce edificación, no ilusión. Recuerde esto: el evangelio, la palabra y la fe verdadera produce edificación, no ilusión. Mira, cuando Dios nos instruya por medio de este manual, aceptémoslo y decirle, Señor, gracias porque me estás hablando. No importa si duele. Estamos en el taller del maestro, nos está formando y nos está diciendo, yo te amo y como tanto, por eso te formo. Entonces, ¿produce qué? Edificación, no ilusión. O sea, una verdad real, no hipócrita. Debemos anunciar el evangelio. Diga, debo anunciar el evangelio. Debo anunciar el evangelio. Ese evangelio real del cielo, no uno que anuncie lo terrenal. El mejor evangelio es el evangelio del cielo. Y Pablo entendía, y por eso en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice, he peleado ¿qué? La batalla. He acabado ¿qué? La carrera. He guardado la fe. Solamente cuando él se pone como en primera persona dice, he peleado la batalla. Es que es una batalla. Lo que vivimos en el día a día, en el mundo que estamos, es una batalla. Pero ¿sabe cómo la logramos ganar? Con la espada de la verdad, con la espada de Dios. Segundo punto, participando de las aflicciones. ¿El primero era cuál? Segundo, participando de las aflicciones. El versículo 8, lo vemos en el versículo 8. No era fácil para Pablo animar e instar a su discípulo. Si bien Timoteo podría tener temores,
Pero algo real era que Pablo le decía: testifica de Cristo, testifica de mí. No era fácil llevar el evangelio, y aún no es fácil, cuesta. Pero mientras que nosotros estamos aquí bien bonitos el día domingo recibiendo esta palabra, hay personas que están pagando un precio por allá en las selvas, por allá en las tribus, en las etnias. Están hablando inclusive en el idioma de ellos, ¿cierto? Están traduciendo la Biblia y no es fácil. Pero todo estaba en el poder de Dios y de la palabra. Pablo entendía el plan de Dios y que solo su palabra había de poder ser activo y divino para salvar almas y transformar vidas. Solo la palabra de Dios transforma almas y trae vida. A pesar de que se pasara la aflicción, no importaba. Y como tal, él quería dejarle a su hijo espiritual un legado. Y él tampoco debía avergonzarse del evangelio. Y le dice: participa. Es muy fácil decir participa, pero ¿usted participaría en medio de la aflicción del evangelio? ¿Participaría? Lo piensan o lo pensamos, pero no importa. En medio de la aflicción, podemos participar del evangelio, porque es ahí donde el maestro nos está enseñando, es ahí donde el maestro nos está perfeccionando, es ahí donde el maestro nos está diciendo: no importa que el agua te llegue hasta acá, pero yo te sacaré y te llevaré al otro lado. A veces declinamos, a veces pensamos que ya no más, ya no quiero, ya porque me metí yo a cristiano, porque ¿por qué me pasa esto? Si me dijeron, me hablaron y la palabra tú dices que me vas a bendecir. No importa, pero sí, Dios nos habla a través de su palabra de bendición, pero también nos habla de ¿qué? De un trato, de un pulimiento. Como buen orfebre, como buen maestro que Él nos coge en sus manos y nos ¿qué? Y nos pule día a día. ¿Y cómo participar de la aflicción? Pablo diciéndole a su discípulo, él preso, él encarcelado. Imagínense la situación de Pablo. Tranquilo, miren ese contexto tan maravilloso. Pablo con esa tonalidad de maestro, esa tonalidad de hombre que llevó la palabra, que edificó a muchas iglesias, dice: tranquilo, Timoteo, participa, no importa hasta dónde te llegue el agua, yo lo he pagado, yo lo he hecho, pero tú tienes que participar. Y yo digo: ¿estamos dispuestos a participar de la aflicción? No, ¿cierto? Porque nos cuesta, porque nos duele, porque somos egocéntricos, porque queremos solamente las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar un precio. Porque cuando estamos bien, Señor, gracias, estamos aquí, pero estamos en necesidad. ¿Y qué pasa? Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, no tengo dinero, no tengo esto y esto. No, mira, con Cristo tenemos que hacer todo, a pesar de que el agua nos dé al cuello, a pesar de que pasemos enfermedades. El mismo Pablo decía: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Si usted quiere levantar un aplauso al Señor, levante ese aplauso en esta mañana. Dígale: Señor, ayúdame a que yo dependa de ti. Ayúdame, Señor. Y ese mismo Pablo el que está diciendo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amada iglesia, amada familia, los que están conectados, Cristo se entregó por nosotros para que tengamos vida y vida abundante. No importa las aflicciones que pasemos, no importa la dificultad que tengamos, pero es más ahí, cuando estamos pasando esa tribulación o esa dificultad, es cuando más adoramos a Dios, ¿cierto? Es cuando más nos pegamos de Él, sí. Pablo, aflicción, encarcelado en el cepo, cadenas, grilletes, pero él era cantando y alabando. Y me hace acordar de Pablo y Silas. Cuando Pablo y Silas también, por anunciar el evangelio, estaban en una cárcel, ¿qué hacían ellos? Estaban quejándose, estaban diciendo: Señor, ¿por qué me trajiste acá? ¿Por qué esta tribulación? ¿Por qué esta aflicción? Es que predicar el evangelio, es que llevar la palabra cuesta. ¿Qué estaban haciendo ellos? Alabando y cantando con coritos, con cánticos. Dice que al instante, ¿qué pasó? Las puertas de la cárcel se rompieron, las cadenas se cayeron. Mire, solamente cuando nosotros, a pesar de la aflicción, a pesar de la circunstancia, estamos en el Señor, se rompe toda cadena,
se rompe toda dificultad. Yo sé que alguien acá en esta mañana tal vez viene con una aflicción. Dios me coloca en esta mañana, hay una persona, hay una mujer específicamente, pero ¿sabes qué? Mujer, te estoy diciendo, de parte de Dios y su palabra, no soy yo, que eso se te va a ir, que esa aflicción, que esas circunstancias las seguirás soportando, pero Él llegará en el momento oportuno y te dirá, ya no más, ya no la cargues más. Exalte el nombre de Dios, iglesia, exalte el nombre de Dios. Y mira lo que dice la palabra: participar de la aflicción. Tremendo, ¿no? La verdad duele, la verdad cuesta, porque cuando estamos bien nos acordamos del Señor, pero cuando estamos mal corremos a Él, y Él es tan caballeroso. Y mire, solo cuando hay una verdadera pasión y un llamado verdadero podemos identificarnos con el Evangelio. Y Romanos capítulo 12 versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Se ha gozado usted con los que se gozan? ¿Ha llorado con los que lloran? Hay personas que están pasando dificultad en el día de hoy, en este momento. Están en un hospital, les han desahuciado, les han dicho, mire, esto y esto y esto. Pero ¿sabes qué? No importa, porque si estamos con Cristo tenemos vida eterna, porque Él nos la va a dar. No importa si cuando estemos en este mundo, en esta vida transitoria, esto es una estación, pero cuando vayamos a la vida eterna tendremos allá nuestra corona de vida, porque Él nos dio la promesa. Él nos dio esa promesa y yo sé que la guardaremos. No importa cuán difícil, hostil y de prueba estemos pasando en nuestras vidas. Lo importante es siempre confesar a Cristo y a su palabra. Como cristianos nunca debemos cesar, debemos de ser testimonio. No callemos, testifiquemos, testifica. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y qué es lo que Dios seguirá haciendo en tu vida? Debemos de tener valentía. Diga, debo de tener valentía, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes, ¿qué? Lo arrebatan. Necesitamos ser valientes, superar la aflicción, cualquiera que sea, sin importar el costo. No importa el costo. Si nos cuesta la vida, yo creo que estamos dispuestos a entregar la vida. Amén. Sí, no importa. Si nos cuesta el trabajo, no importa. Si nos cuesta lo que tengamos, no importa, porque ¿sabes qué? Tenemos una mejor herencia allá en la gloria, que es nuestro Cristo Jesús. Él prometió, dice, yo me voy de adelante, pero allá tendrán ustedes una morada celestial. Allá ustedes, si soportan la aflicción, seguirán adelante. Y hoy necesitamos hacer eso. Mire, ¿sabes qué? Debemos hablar el Evangelio con claridad y sin vacilaciones, mostrando esa gracia que Él nos da. Ese honor más grande que sufrir por el Evangelio en el nombre de Cristo. Es el honor más grande de sufrir en el Evangelio por el nombre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Lo que estábamos hablando, tenemos una gloria eterna en Jesús. Tenemos una vida eterna allá en la gloria cuando Él venga por nosotros. Después de que hayamos padecido. ¿Estamos padeciendo? Sí. Aunque no digamos amén o digamos no, es que usted necesita saber lo que estoy padeciendo. Sí, estamos padeciendo a veces, ¿o no? Una enfermedad, la economía, los hijos, la familia, la relación entre esposos. Sí, que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿A dónde nos va a fortalecer el Señor? Acá en medio de la prueba, acá en medio de las circunstancias. Pero ¿a dónde también iremos nosotros? A la vida eterna. Allá donde tenemos asegurada la corona de vida. No importa sufrir por el Evangelio, no importa, porque en el nombre de Cristo todo lo podemos hacer. Lo tercero es guardando su palabra. Pero más que guardarla, la recibimos es también ¿qué? Expresarla. Es lo tercero que quiero llevarte en esta mañana. Lo encuentro en el versículo de esa misma carta, del 12 al 14. Pablo reafirma que solo la obra de Jesús, y al vencer la muerte y dar vida, le permitió a él predicar y llevar el Evangelio a multitudes. Y qué gran privilegio de siempre reposar en la palabra. Es un gran privilegio para nosotros como cristianos, porque no somos movidos por vista, sino ¿por qué? Por fe.
Nuestra fe trasciende, nuestra fe llega, nuestra fe nos levanta. Y que solo a través de ella, de esa verdadera palabra, había y hay esa confianza y esa certeza. Y 2 veces le repite: guarda mi depósito, en el versículo 13, si no me equivoco. O sea, lo que te enseñé, quiere decir, guarda mi depósito, lo que él siempre se había preocupado para enseñarle. Y lo segundo dice en el 14, dice: guarda el buen depósito, o sea, lo que aprendimos, lo que te enseñé y lo que aprendimos. O sea, pero más que guardarlo, les estaba diciendo, es para que nosotros lo expresemos, para que nosotros lo prediquemos, porque a veces decimos muy bonito y así pasa. Lo que veo, lo que digo yo, y perdónenme por lo que voy a decir, es el creyente cristino que llega a la iglesia, recibe y se sienta, pero le llaman a servir y no quiere. Y no lleva la palabra, sino se acomoda y dice que aquí estoy bien. No, tiene que desacomodarse, mi amado hermano, mi amada hermana, perdónenme en esta mañana. Tiene que desacomodarse y decir: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres tú que yo haga? Y la palabra te va a instar a servir. La palabra te va a instar a redarguir, a enseñar, a fortalecer a las demás personas, porque necesitamos, ¿qué? Crecer en la palabra. Mire, para Pablo era bueno ese gran depósito, porque él había aprendido y le estaba reafirmando a su discípulo: mire, tu madre y tu abuela te enseñaron eso. Qué bueno que tú hayas aprendido, y qué bueno, iglesia, familias, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos esa palabra, que trasciendan, que cuando los veamos logrando esos éxitos, digamos: Señor, gracias porque hasta aquí tú me has bendecido. Gracias, Señor, porque tú has estado conmigo. Yo me alegro porque lo que yo le he pedido a Dios, iglesia, se lo aseguro, perdónenme, pero lo que yo le pedí a Dios con mi esposa, Dios me lo ha concedido por la palabra. Porque hemos soportado aflicciones, pero no ha importado, porque estamos ahí sirviendo. Porque nuestros hijos han pasado dificultades, pero yo los he exaltado, los ha llevado a buenas universidades, los ha llevado a buenas situaciones. No estoy hablando de mi testimonio, porque no me gusta, porque la palabra no nos enseña eso, pero Dios me está colocando en esta mañana esto, porque Dios está dando ese poder de guardar la palabra, esa fortaleza. Pablo había entregado todo a Jesús. Pablo lo entregó todo. ¿Qué entregó Pablo? Su reputación, su carácter. Pero lo importante era que la sana palabra la quería transmitir. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Como buen discípulo Timoteo, Pablo le anima y le dice: persiste tú en lo que has aprendido de mí, lo que oísteis y aprendisteis, hazlo. Y encarga a hombres fieles para que lleven la palabra. Hoy Dios está requiriendo familias fieles. ¿Hay aquí alguna familia? ¿Hay hombres fieles? Levanta tu mano. Sí, sin miedo. Levanta tu mano. Hay hombres fieles, y Dios requiere hombres fieles para predicar la palabra, para guardar esa palabra, para llevarla. Mira, cuando tú vayas a la palabra, cuando escudriñes esa palabra, ahí encontrarás vida eterna. Ahí encontrarás respuesta para tus hijos, para tu vida. ¿Por qué te preguntas por qué yo llevo esta situación? ¿Por qué yo estoy así? ¿Sabes por qué? Perdóname que le diga, y Dios me coloca esta mañana eso: porque tú no has guardado la palabra. Porque como iglesia nos hemos conformado, como les decía, nos sentamos, nos acomodamos, que prediquen los líderes y los pastores. No, ¿sabes qué? Si tú predicaras, si nosotros predicáramos efectivamente, muchas personas llegarían a los pies de Cristo. Aún nuestra misma familia llegaría a los pies de Cristo y diría: sí, necesito de Cristo, es necesario, esto es un reto el día de hoy. Y Pablo le dice: persiste tú en lo que has aprendido. Y en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, wow, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra nos puede permitir eso a nuestra vida. No es sensacionalismo, discúlpeme, iglesia, es una realidad. Cuando estábamos centrados en la palabra, yo me gustaba cuando el Señor me colocaba esta palabra y decía: wow, Señor, necesitamos. Y yo le decía: confróntame, permíteme ser un instrumento en tus manos. Se hace necesario mantenernos en la palabra ante un mundo y una situación antinatural y antivalores
que es lo que enseñan hoy en día, ¿o no? ¿Cierto? Hay un mundo antinatural, hay un mundo antivalores, que no quiere la revelación de Dios, que desea es escoger lo que les conviene a su gusto y no lo que Dios tiene. Se requiere el esfuerzo para que la palabra siga afianzándonos y direccionándonos a ser verdaderos testigos fieles. ¿Cuántos queremos ser verdaderos testigos fieles de la palabra de Dios? Y propon en tu mente eso y en tu proyecto para el otro año. Estamos a 31 de octubre, pero que aquí a corto, mediano y largo plazo puedas decir: Señor, me propongo esto, y cuando mires diga: uy, lo pude cumplir. Eso es la verdad. Que esa palabra siga afianzándonos, que seamos fieles en Cristo. Ese es el buen depósito, el cual estaba hablando Pablo. Dice: el de buen depósito, lo que yo te enseñé, guarda el depósito, lo que aprendimos. Y le dijo a su discípulo: que lo que has oído de mí ante muchos hombres, encarga esto para enseñar, para llevar la palabra, pues esta no está presa. Mira lo que dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Debemos evitar eso. Debemos usar la sana palabra. Debemos usar la palabra de Dios. Hoy es el día especial que estamos celebrando, el día y el mes de la Biblia. Que Dios nos permita seguir adelante. Que Dios nos permita verdaderamente entender que tenemos un llamado, porque ese no es para unos líderes, para los pastores, es para ¿quién? Para todos. Todos estamos llamados a cumplir ese llamado en el Señor, a llevar esa palabra, ese buen depósito. Un verdadero llamado a llevar la palabra nos permitirá entender que solo cuando estamos dispuestos a mostrar una verdadera fe, sin importar si atravesamos por las aflicciones y pruebas, nos llevará a una palabra verdadera. Hoy necesitamos ser constantes. Diga: hoy necesito ser constante, ser sobrio y cumplir con lo que Dios me ha encomendado. ¿Sabes qué? Y lo que Dios nos encomendó lo podamos realizar.